Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te agradecemos tanto por esta hora sumada con el tiempo transcurrido. Ha sido una estación de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento tan singular, el mejor momento de nuestro día llegó. Nos has estado alimentando, nos has estado, Señor, nutriendo, nos has estado llenando de tu palabra a través de las lecturas bíblicas, a través de las oraciones, a través de los cantos. Tu palabra nos ha motivado a ofrendar. Ahora tu palabra, Señor, se va a exponer. Tu luz va a brillar en la oscuridad. Y es que en nuestro corazón hay oscuridad. El pecado oscurece nuestra alma y corazón. El pecado es un obstáculo, es una barrera que no podemos remover nosotros, está fuera de nuestro alcance. No la podemos superar, el mal en nosotros, pero tu palabra sí. Tú sí puedes. Por eso venimos y acudimos a ti, para que en estos momentos, en estos minutos que han sido apartados para escuchar tu voz, para escuchar la voz de Dios y entender tus pensamientos y poder ser conducidos por tu Espíritu a entrar a tu mente. Oh, necesitamos que silencies la carne. Silencia, Señor, esa voz interna que nos distrae, que nos aleja de la concentración, que hace que nuestra mente sea vana, inútil, y llénanos de tu Espíritu. Abre nuestro corazón para ser un recipiente para tu palabra. Sálvanos de la malicia, de la maldad. Sálvanos, oh Señor, de la corrupción, y que tu palabra penetre, lave, limpie, purifique, renueve, corrija. Que tu enseñanza, Señor, nos doblegue, y que a través de tu enseñanza haya quebrantamiento de corazón. Obra milagrosa en nosotros, producto de ti, a causa de ti, por el poder de tu palabra, por causa de tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que captures nuestras emociones. Te suplicamos, oh Señor, que nos hagas entender. Haznos saber lo que tú, Señor, has dicho y dirás para nosotros, de tal modo que experimentemos hoy liberación, de tal modo, Señor, que de nuevo nuestro corazón experimente algo fascinante por saber que tú nos llenas, de que tú nos controlas, y de que tú de nuevo, Señor, pones nuestra mirada hacia los cielos y nos sacas de este mundo corrompido por el cual tu Hijo vino para librarnos de la corrupción de este mundo. Señor, gobierna nuestro corazón, toma el lugar en nuestro corazón. Háblanos, oh Señor, sujeta nuestros pensamientos y nuestros deseos, y que nuestro cuerpo se someta a lo que nuestra alma desea. Deseamos de ti, más que la vida deseamos de ti, porque solo tú eres la vida, eres nuestro Dios. Oh Padre, gracias. Te pedimos esto, confiando en tu Espíritu, confiando en tu promesa, y todo lo hacemos a través de Jesucristo nuestro Señor. En Él lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, amados míos. Siempre tenemos que aprovechar los tiempos, las estaciones, los momentos, las épocas. No sé si se acordarán, pero en el Día de la Madre, el Señor nos puso a considerar un salmo. ¿Recuerdan ustedes ese salmo? Fue un mensaje contra la idolatría. Fue un salmo de alabanza. ¿Se acuerdan o no? Bueno, las madres que vinieron y les gustó el mensaje se han de acordar. Las que vinieron y no les gustó, me imagino que no se han de acordar. El Señor nos dio un poema de alabanza, y a través de ese salmo de alabanza el Señor reclamaba, como sigue reclamando hoy, que solo Él debe ser adorado, no, ni siquiera las madres. Así que el himno de la madre es un himno con una letra blasfema.
la celebración de la madre incluso puede ser pura idolatría. Y es que no hay época del año en que el mundo no haga de algo noble, que tenga algo de virtud y lo convierta en una época de idolatría. Y la Navidad no es la excepción. Esta época es la época donde todos, inclusive los niños, todos, de todas las edades, inclusive los niños, se vuelven más idólatras que cualquier época del año. En el Día de la Madre son las madres las que son fascinadas de forma alocada a reclamar un lugar de tributo y honor en vez de darle alabanza a Dios por ser madres, como dice el Salmo mismo, que Él es el que hace que la estéril sea mamá. Dios, que se compadece de la criatura miserable e impotente. Una madre, por más que se esfuerce ser madre, si Dios no le quiere dar hijos, no será madre. Pero en la Navidad, lo cierto es que ya no es ni la madre, no son las personas adultas, hasta los niños son arropados bajo el mismo manto de idolatría. Es una época de idolatría. La Navidad hoy en día, como ha sido creo yo siempre, lo que pasa es que yo no me percataba, cuando era niño no me percataba de eso, pero hoy que tengo la luz del Señor, hoy me percato, hermanos, la Navidad es una época donde todos somos llamados a centrarnos en nosotros mismos, y para suavizar la idolatría, los comercios y todo el mundo que funciona mediante el consumismo, suavizando la idolatría, nos dice que es una época para pensar en regalar. ¿Verdad que sí? Pensar en regalar, y convierten eso en una caricatura de amor al prójimo. Realmente, cuando somos llamados a regalar en la Navidad, somos llamados a centrarnos en nosotros mismos, porque queremos regalar para que nos regalen. Todo se centra en el hombre, en nosotros. El mundo ha matado la Navidad. El mundo ha eliminado la verdadera esencia de la Navidad, porque el mundo lo que hace de la Navidad es una época de pura idolatría, completamente. Como les decía, no hay ninguna edad que se escapa en esta temporada. Y nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Solemos correr bajo la misma corriente, solemos ser llevados bajo la misma corriente. No puede ser así, porque recuerden que la palabra dice que la salvación que tenemos en Cristo implica que antes, en el pasado, éramos arrastrados en estas corrientes como los demás. Pero que ahora, a pesar de que éramos arrastrados, Dios intervino para salvarnos, y que por su rica misericordia nos salvó y nos libró de esa corriente, de esa fuerza maligna, de esa fuerza mundana que gobierna, que controla, que esclaviza. Así que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros no podemos hacer lo que otros hacen, no podemos creer los eslogans que oímos en la televisión o en la radio, en los periódicos, o que incluso esos eslogans se van difundiendo entre persona y persona, que a cada rato están hablando de ofertas, de descuentos navideños, porque todo está centrado en el hombre. El mundo siempre va a querer matar a Dios, eliminarlo, quitarlo de la escena, quitarlo del pensamiento, mejor dicho, de las personas. Pero esa no es la primera vez. En la misma época original de la Navidad, me refiero cuando Jesús nació, en esa misma ocasión original de la Navidad, hubo alguien que quiso eliminar la Navidad, quiso acabar con la Navidad, quiso matarla. Y ese ustedes saben que fue el rey Herodes, un instrumento de las huestes malignas, pero no lo logró. Así que, aunque el mundo que sigue bajo el poder del maligno intenta cada año robar la Navidad, eliminarla, quitarla del pensamiento, y en este caso particular, intenta incluso no tener misericordia de los cristianos, ya sea fuertes o débiles, hermanos, por más intento que haga el mundo maligno, Dios por su Espíritu nos tiene a nosotros para que la Navidad siga siendo lo que siempre debe ser, una temporada y una época de adoración genuina, no al hombre, sino al Dios hombre, no a la Navidad, sino al que nació en la Navidad. Esta noche
considerando ese tipo de ambiente que tenemos y que más de algunos de nosotros ya nos hemos visto de alguna forma u otra, corriendo tras esas mismas búsquedas y vistiendo esos mismos atuendos de idolatría. Esta noche quiero pedirles e invitarles y anticiparles que esta noche ustedes van a tener que desarroparse, desvestirse de esas cobijas de idolatría, de esos atuendos, de esos vestuarios que han ustedes ido de algún modo u otro usando durante esta temporada de idolatría, porque quiero recuperar para ustedes en sus mentes y corazones la verdadera razón de por qué la Navidad es lo que tiene que ser. ¿Por qué sucedió la Navidad? En esta noche en particular, entonces, quiero recordarles que la Navidad es principalmente sobre el nacimiento de Jesús. Pero ese nacimiento es único porque se trata de la venida del Hijo de Dios como humano, quien no tuvo nacimiento. Porque como Dios no puede nacer, como hombre nació. Así que la Navidad es sobre la deidad de Jesucristo y su humanidad. Es el esplendor de la Navidad, ese es el esplendor de la Navidad, el que nació. El nacimiento de Jesús pone ante los ojos de los hombres la contemplación de la gloria de su realeza. ¿Y cómo deberíamos reaccionar entonces ante la gloria de su realeza, o sea, de su reinado, de su identidad como rey? ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Cuál debería ser el espíritu de celebración en la Navidad de aquel que nació? Como ya saben y les he mencionado, la mayoría de las personas en este mundo están celebrando la Navidad, adorando la Navidad, o adorando cualquier cosa, adorando la criatura, adorando los regalos, adorando la época, adorando la comida, adorando lo que sea. Pero ¿qué debiéramos nosotros considerar celebrar la Navidad? Quiero que respondamos esta pregunta esta noche. Entonces, en esta noche, les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 2 y vamos a dar lectura a este pasaje conocido. Mateo capítulo 2, versículos 1 al versículo 12, dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó el rey dónde había de nacer el Cristo, el ungido, el escogido y capacitado, el calificado. Todo eso tiene que ver con el Cristo, el calificado por Dios, el que Dios ha escogido, seleccionado porque es capaz de poder desempeñar el oficio de rey, sacerdote y profeta. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué está escrito? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, o el guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, que por cierto era el rey en aquella época, el rey de los judíos, pero no era el rey con la investidura original, era un usurpador del linaje de David, no era descendiente de David, había sido puesto por Roma bajo una negociación política. Este Herodes ni siquiera era israelita puro, este era más descendiente de Esaú que de Jacob, era edomita, de Edom, era un usurpador del trono. A Roma le convenía este tipo, siempre los poderes políticos siempre han hecho este tipo de jugadas, ¿no? Sobre todo los que son imperios. Siempre ponen a aquel que va a jugar a su ritmo y son. Herodes era uno de ellos, sin embargo tampoco era del todo una persona, ingenua. El tipo sabía utilizar el poder y amaba el poder. Le gustaba estar en control de su propia vida y de los demás. Algo muy parecido a las personas hoy en día, aunque no tengamos reinado, nos gusta vivir de forma independiente y controladora. Herodes no es el único, Herodes nos representa a todos, amados. ¿En qué sentido? En la actitud.
¿En qué sentido? En la naturaleza humana. En eso nos representa Herodes. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo la estrella donde o sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿qué pasó, hermanos? Se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, es decir, por intervención divina, sobrenatural, que no volviesen a Herodes, el rey usurpador, el rey que era un rey rebelde al designio divino, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Voy a explicar esta noche la verdad que sobresale en este relato que acabamos de leer, la verdad que tiene más peso teológico, lo más significativo para darnos una lección espiritual en esta noche. ¿Saben cuál es la lección que está en este relato? Ustedes saben qué es lo que el escritor, el apóstol Mateo, quería que a través de ese relato, todo es importante, pero a través de valerse de esos detalles que nos ha relatado, ¿qué es lo que él quería resaltar con peso teológico para hablar a nuestro corazón? ¿Saben cuál es? ¿Qué cosa creen ustedes que sea? ¿Qué cosa? La lección más importante es la adoración a Jesucristo. Ahí encuentra la resolución de todo. De hecho, lo que está posterior a este relato nos va a dar a conocer también cuál es la reacción opuesta a la adoración a Jesucristo en la Navidad. Lo veremos y tal vez lo mencionaré muy rápidamente en su momento. Pero esa es la gran lección teológica. Vamos a pensar en la adoración de Jesucristo en la Navidad. Ese es el punto principal del relato, llegar a este momento. ¿Por qué? Porque la Navidad bíblica nos concede tener la experiencia más espiritual de adoración en la vida cristiana. Es en este pasaje donde ustedes pueden aprender que Dios envió a su Hijo para adorarle como el Rey mundial. Eso es lo que quiere mostrarnos el apóstol Mateo aquí. En una época en donde Mateo escribe, en una época en donde los cristianos del primer siglo estaban siendo no solamente perseguidos por el rey, el emperador romano, en aquella época, sino también estaban siendo confundidos con respecto a la identidad de la realeza de Jesús. Se les estaba robando la esperanza del rey, del Mesías verdadero. Así que el apóstol Mateo considera esencial poder, bajo el Espíritu Santo, plantear la verdad acerca de Jesús para que creyeran que Jesús de verdad es el Rey y no hay otro. Y no solamente es el Rey de los judíos, como fue la causa de su crucifixión, sino que es el Rey mundial, el Rey del mundo, porque quienes vinieron a adorarle son gentiles, representando de esa manera la adoración de todas las naciones de la tierra, de la cual Dios ya había anticipado desde el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento, al final de la Biblia, como leí en las Escrituras del Apocalipsis, se visualiza que todas las naciones vendrán y lo adorarán. Eso es lo que el apóstol Mateo quería plantear en este relato, que la Navidad no es otra cosa que poder ver nuestro deber como criaturas. Jesús vino a nacer a la tierra para que le adoremos como el Rey del mundo. Para eso vino. Así que lo majestuoso, lo maravilloso de la Navidad no es la Navidad en sí misma, es el nacido para ser adorado. Eso es lo que creo el apóstol Mateo tiene en mente aquí. Ahora, el propósito de este mensaje es que ustedes respondan con una vida sometida incondicionalmente a Jesucristo como Rey. Así que por esa razón, en esta noche voy a entonces explicarles de manera concentrada el versículo 10 y 11 de este relato, donde veremos entonces el corazón del relato en la adoración de aquellos magos, como leemos aquí, o sabios del oriente,
¿ok? O como dicen otros, reyes venidos de otras naciones. Y he titulado el sermón de esta noche, Sometiéndose con alegría al Rey de la Navidad. Si usted responde a este mensaje de la manera en que se lo estoy planteando, entonces usted va a manifestar no solamente una actitud interna tan dominante, sino que la va a expresar en una conducta específica. Ahora, voy a demostrarles por qué es que digo que este es el punto central, el peso teológico que el apóstol Pablo quiere que nosotros observemos, y de allí, a partir de allí, aprendamos, y al aprender, corrijamos. Y al ser corregidos, entonces nos arrepintamos y nos planteemos nuevas formas de demostrarle a Jesús que incondicionalmente estoy dispuesto a someterme a su reinado, a su autoridad, porque para eso Él vino a nacer para que yo le adorara, para que tú le adorases, para que nosotros le adoremos. Miren la observación que les voy a mostrar. En este relato, ustedes saben, ya es conocido, se viene contando con mucho asombro de parte del apóstol Mateo lo que antecede al nacimiento de Jesús. Y la estructura gramatical del texto bíblico nos permite darnos cuenta que el apóstol Mateo quiere llamar la atención de manera especial a lo que él tiene en su arreglo del relato. Miren, para comenzar el capítulo 2 se halla una palabrita de conexión que mantiene la relación secuencial del relato del capítulo 1. En el capítulo 2 leemos cuando Jesús nació en Belén. Bueno, gramaticalmente en el idioma griego, no lo notamos aquí, pero en el idioma griego hay una palabrita de conexión sumamente importante que enlaza el capítulo 2 con lo que se nos ha dicho en el capítulo 1 del 18, donde se ha dicho que Jesús ya nació, donde Jesús ya ha nacido. En el capítulo 2, verso 1, el apóstol Mateo inserta esa palabrita de suma importancia para darle énfasis a lo que él quiere que notemos. Es como si él tratara de interactuar con nuestra atención. Una manera de decirlo sería esta. ¿Qué es lo que él viene contando? Para que notemos su énfasis. ¿Qué es lo que viene contando? Bueno, desde el versículo 18, ¿qué leemos? El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces quiere que pongamos atención al nacimiento de Jesucristo. Y una serie de implicaciones. Por ejemplo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, así sucedió. Y eso incluye la concepción divina o sobrenatural de Jesús. Eso incluye el origen y el propósito del nombre, que se le llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso incluye el cumplimiento profético anunciado acerca de Cristo y de su explicación. Eso incluye la sumisión de José a los planes de Dios, consolidando así su matrimonio con María, y eso implica finalmente su nacimiento. Entonces, toda esa serie de eventos vienen a traer un clímax, vienen a traer un momento de tensión, y el momento de tensión lo tenemos en el capítulo 2, donde el apóstol, quiere que nos detengamos a ver algo sumamente importante y emocionante. Porque él dice que este Salvador que nació es reconocido por seres no israelitas, sino del mundo gentil, es reconocido como el Rey del mundo. El Rey del mundo, es el Rey de reyes y el Señor de señores. La palabra adoración es expresada en el versículo 2, lean conmigo. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes dijeron eso? Bueno, dice aquí unos magos, otros lo pueden traducir como unos sabios, otros pueden traducirlo como unos reyes, unos magos. ¿A qué vinieron? ¿Qué andaban buscando? ¿Buscando a quién andaban? Al nacido, al Rey nacido. ¿Para qué? Para adorarle. Ahora, se repite eso en el versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá. Es Herodes diciéndole a los reyes o a los magos o a los sabios, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. 2 veces. Segunda vez que la palabra adorar o la acción de adoración está allí en el relato. Y por tercera vez en el versículo 11 el apóstol Mateo dice, y al entrar en la casa ya los magos o los sabios o los reyes
Y al entrar en la casa, que por cierto, noten eso, entrar en la casa, ya no están en él. ¿Dónde ya no están? Ya no están en el establo, están ya en una casa. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Así que esta es la esencia teológica del relato, la adoración de aquel que nació, la adoración hacia aquel que nació en Navidad. ¿Quién es el que nació en Navidad? El Rey del mundo, el Rey del mundo. Por lo tanto, entonces, quiero dedicar este mensaje a exponerles el término lo que tiene que ver con la adoración, lo que sobresale en este pasaje, puesto que el apóstol Mateo relata esos eventos de la primera Navidad con ese dramatismo, con esa emoción, con esa particularidad, con ese énfasis, con esa relevancia. Yo quiero entonces también respetar eso, quiero explicar eso. Si el apóstol Mateo entonces quería que lo más relevante de este relato fuese la reacción ante aquel nacido rey, entonces eso es lo que voy a hacer también yo en esta noche. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que podemos extraer de este relato en esencia a partir del versículo 10 y 11, que lo resume todo de este episodio? Que Dios envió a su Hijo para adorarle como el Rey mundial. Eso es lo que necesitamos aprender. Necesitamos saber realmente, identificar cuál es la razón de ser de la Navidad. La Navidad no es cuestión de adoración solamente, sino adoración de alguien único, de legítimo ser que debe ser adorado. Porque recuerden que si nosotros no nos arraigamos en esta convicción, entonces fácilmente estaremos siendo dirigidos a adorar en la Navidad, pero adorar lo que sea. Adorar lo que sea. Y el mundo sabe fabricar ídolos y apelar a nuestro corazón, que también fabrica ídolos, y de todas maneras muchas personas religiosas se sienten sumamente, espiritualizadas o espirituales en esta época porque adoran. Pero el asunto es, ¿a quién adoran? ¿A quién adoran? En este pasaje el Señor quiere que nosotros entendamos que Él envió a su Hijo para adorarle como el Rey mundial o el Rey del mundo. ¿Y cuál es el propósito o qué debería ocurrir al nosotros estar convencidos de que Jesús nació para que yo le adore como Rey? Bueno, que usted viva una vida sometida incondicionalmente a Jesucristo como Rey. Incondicionalmente. Significa someterse al Rey incondicionalmente que estoy completamente determinado a adorarle, pase lo que pase. Me lo impida quien me lo impida, me cueste lo que me cueste. Ahora, esta adoración incondicional a Jesucristo como el Rey mundial se puede manifestar de dos formas. Veamos entonces cómo podemos ver esa adoración del Rey mundial. Debemos entenderla de esta manera. Número uno, notemos el versículo allí. Miren el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Lo notan? Versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Venimos a adorarle. Miren hermanos, la primera manera en que se manifiesta nuestra reacción, nuestra convicción de que Jesús nació como Rey para ser adorado es, en primer lugar, nosotros debemos manifestar esa adoración al Rey como una intención deliberada, ¿Estamos? Una intención deliberada. Entonces, pongamos atención a esto. Venimos a adorarle. Para eso es que los reyes o los magos o los sabios vinieron persiguiendo la estrella, ¿se acuerdan? Ellos no se alegraron con encontrar la casa, no se alegraron con encontrar a María, no se alegraron con encontrar a José, no se alegraron con encontrar ni siquiera a Herodes, se alegraron con encontrar ¿a quién, hermanos? Al Rey. ¿A quien vinieron a qué? Venimos a adorarle. Noten el hecho que resalta aquí la palabra de Dios cuando, hablando de parte de los reyes, dice, venimos a adorarle, venimos. La palabra venir ahí resalta el hecho determinado de ellos. Venimos determinados. Nuestra intención en esta búsqueda está determinada por saber
¿a quién venimos a adorar? Nosotros sabemos quiénes, no lo hemos visto, pero sabemos de quién se trata. Algunos piensan, y creo que están en lo correcto, que los magos o reyes o sabios vinieron dirigidos por Dios, no solamente por la estrella, sino dirigidos por Dios específicamente por las profecías de la palabra de Dios. Ellos ejercieron la fe que Dios les dio. Ellos tomaron en serio la palabra de Dios. Ellos se entregaron a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue su mapa. La ruta que ellos tomaron fue dirigida por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo y la palabra siempre operan juntos. Así que ellos fueron conducidos por el Espíritu de Dios. Pero esta es la cuestión. Ellos fueron conducidos por el Espíritu de Dios, teniendo como mapa seguro la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Venimos a adorarle. No venimos simplemente a encontrarlo, no venimos simplemente a reconocerlo, no venimos simplemente a decir, tú eres, no venimos simplemente a confesar que Él es el Rey, no venimos simplemente a saber quién es. No los movió la curiosidad, no los movió tampoco el deseo de información, no los movió simplemente la religiosidad, los movió, ¿qué deseo, hermanos? Venimos a adorarle, porque ¿qué otra cosa pudiese merecer el Rey del mundo? Venimos a adorar. Entonces hay una determinada acción que notamos en ellos, de cual tenemos que aprender también nosotros. Una vez que nosotros encontramos que la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, entonces nosotros también debemos encontrar no la Navidad, sino al que nació. Y cuando encontramos al que nació y ponemos nuestra mirada al que nació, entonces nosotros tenemos que también tener la misma acción tan determinada como aquellos hombres. ¿Cuál, hermanos? Venir a adorarle. Luego dice aquí el pasaje, para adorarle. Literalmente dijeron aquellos hombres, venimos para adorarle, venimos con ese fin, venimos orientados hacia eso, venimos totalmente concentrados. Hay una deliberada acción, una deliberada voluntad, hay una determinada acción en ellos. Venimos con ese fin, hay algo específico que nos mueve para venir acá. Eso es importante, hermanos. Cuando nosotros sabemos quién nació en la Navidad, nosotros también tenemos que saber qué acción merece de nuestra parte, de nuestra voluntad hacia aquel nacido. Cristo ya nació, hermano, no tenemos que ir a buscar dónde nació, ¿verdad? No vamos a hacer la misma búsqueda que hicieron aquellos magos y sabios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es siempre recordar que Jesús nació, se hizo hombre, se encarnó, entre los hombres vivió para ser adorado, porque para eso Dios el Padre lo envió, para ser adorado por sus criaturas, no para ser reverenciado como cualquier otra persona, o homenajeado, o ¿cómo se llama?, o aplaudido simplemente como cualquier otra estrella o cualquier otro personaje de fama. No, para ser adorado. Ya vamos a ver qué es lo que eso representa. Entonces, aquí resalta el propósito específico de la búsqueda de aquellos, de la intención de aquellos hombres. Aquí la palabra adorar podría tener varios sentidos correctos en su uso para dar un significado general. Normalmente la palabra tiene un trasfondo religioso, pero en este contexto se trata de que los que llegaron a Jerusalén para adorarle son gentiles. Entonces necesitamos tener en mente la forma de pensar de aquellos individuos que llegaron a adorarle. ¿Quiénes eran estos sabios? ¿Qué se puede saber de estos magos o sabios del Oriente? Bueno, se cree que eran de una casta especial de gentiles. Para entender lo que ellos quisieron decir, necesitamos reconocer que ellos eran una casta o una especie de personajes de gran envergadura, de gran poderío, de gran, posición entre las autoridades de aquel tiempo. Entonces, en ese sentido, la palabra que ellos dijeron cuando venimos para adorarle, lo que está entonces tomado en cuenta es que aquellos sujetos estaban reconociendo una majestad visible. Para los gentiles, aquellos que eran sujetos de adoración eran las majestades, los que estaban por encima de los hombres, los superiores, de modo que ellos estaban reconociendo que aun y cuando no lo habían visto, vienen buscando a una autoridad superior, una majestad divina que se ha hecho visible. Por lo tanto, para ellos es apropiado decir, venimos a adorar a alguien visible, a una suprema majestad visible, exaltado, y la estrella
lo prueba. La estrella es una señal de que este rey que estamos buscando es el ser majestuoso, superior a todos los hombres. Así que probablemente ellos estaban convencidos por el profeta Daniel de este rey que habría de nacer. O el profeta Isaías, por ejemplo, que anticipaba esto en el versículo 6 del capítulo 60, que dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová. En un sentido había una profecía que anticipaba que grandes personajes con mucha riqueza, envueltos en gobiernos, envueltos en el poderío de los humanos, Dios los movería a través probablemente de una conversión milagrosa, los movería a la adoración a Jehová. ¿Se dan cuenta de eso? A Jehová. Y aquí estos reyes están haciendo exactamente lo que aquella profecía visualizaba: traer adoración a Jehová. Y ellos estaban trayendo adoración ¿a quién, hermanos? Al rey que había nacido. En otras palabras, al profetizado. Y ellos dicen: venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Entonces hay una intención deliberada. La intención deliberada es encontrar en el Jesús nacido como rey, encontrar en él una causa, un motivo para adorarle. Hermanos, eso es lo que nos hace falta muchas veces hoy en día. Para nosotros, ustedes se preguntan: ¿por qué debo adorar a Dios? ¿Por qué debo adorar a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo motiva? ¿Qué tienen ustedes de motivo para adorar a Jesús? Díganme. Hay más fuerza, hay más poder, hay más razón en esta Navidad para adorar cualquier otra cosa que a Jesucristo. Es decir, ¿qué razones nos faltan? ¿Qué motivación nos hace falta? Les voy a decir una cosa. Creo que muchas veces la motivación que más nos hace falta para centrar nuestra adoración en el Rey que nació es que la palabra de Dios esté en nuestro corazón gobernándolo. Eso es lo que pasó con estos sabios. Ellos hicieron toda esa travesía, ellos se movieron de su lugar. Ellos, dice la palabra de Dios, que estos individuos vinieron del oriente. Hermanos, no habían aviones, no habían automóviles, vinieron del oriente, montados sobre animales de carga, un largo trayecto, una distancia enorme, con todas las dificultades de la intemperie, de venir en esos trayectos peligrosos. Pero ¿qué los movió tanto? La fe en la palabra de Dios, la fe en la promesa de Dios. Dios había destinado desde antes de que naciera Jesús, que Él gobernaría a los hombres con brazo salvador, que Él estaría entre los hombres naciendo, que Él reinaría, que Él traería ese rey cuyo nombre o título sería reconocido como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que lo dilatado de su imperio no tendría fin alguno. Entonces ellos de alguna manera han llegado a la palabra de Dios y han hecho de la palabra de Dios la motivación de su búsqueda. Y la palabra de Dios es lo que moldeó su voluntad. La palabra de Dios controló su voluntad. Tanto así que ellos se tenían muy claro que la búsqueda que estaban haciendo, hacia dónde iban, era para encontrarse con quien merece su adoración. Amados míos, fuimos creados para eso. Todos fuimos creados para eso. Si no estamos adorando al Rey nacido, enviado por Dios, estamos adorando a cualquier otro, lo cual se llama idolatría. Y el infierno está lleno de idólatras. Y de buenos idólatras. De gente buena, pero idólatra. De gente que regalaba muchos regalos, pero idólatra. De gente que no le importaba gastar toda Navidad para hacer grandes fiestas y compartir con todos, pero idólatras. El Rey de la Navidad merece que nuestra voluntad esté determinada a adorarle. Eso es lo que encontramos como un reflejo, como un ejemplo de imitar allí en estos seres llamados sabios, ¿verdad? Esa intención deliberada. Entonces necesitamos revisar nuestro corazón. ¿Qué nos hace falta de motivación para adorar a Jesús como el Rey nacido en Navidad? ¿Qué nos hace falta? Que la palabra de Dios nos esté controlando. Saturarnos más de la palabra de Dios, creerla más la palabra de Dios, aferrarnos más a la promesa de Dios en Jesucristo como Rey, que en vez de esos anuncios comerciales, esos eslogans de Navidad y todas esas basuritas, hermanos, que nos llenan y nos enloquecen. ¿Dónde está el Rey
de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muy bien, entonces es la primera forma en que deberíamos corresponder nosotros ante ese Rey mundial que nació en Navidad, para lo cual Dios lo envió. ¿Para qué lo envió Dios? Para que le adoremos. ¿Y qué debe pasar en el corazón, en la voluntad de uno que cree lo que Dios dice, uno que responde a la palabra de Dios y su promesa? ¿Qué debe ser? ¿Qué, hermanos? Una intención deliberada. La voluntad tiene que estar determinada para eso, motivada por la palabra de Dios y la promesa de Dios. Prácticamente este es un corazón regenerado, atraído por el Rey. Segundo, hay una segunda forma que consideraremos aquí, que tiene que ver con la manera en que se puede manifestar la adoración al Rey mundial y cumplir aquello para lo cual Dios lo envió para que le adoráramos. La segunda manera, como ya les he dicho, que la adoración que Jesucristo merece, para lo cual Dios lo envió como Rey mundial, esa adoración se puede manifestar de dos formas. La expliqué la primera. ¿Cuál es la primera? Le dije, una intención deliberada. Venimos a adorarle. ¿Para qué otra cosa más? Solo para eso. Segundo, otra manera de poder manifestar también esa adoración al Rey Jesús, el Rey de la Navidad, es como una consagración placentera. Miren, pasen conmigo el versículo 10 y 11, donde encontramos de nuevo el énfasis en la adoración. Verso 10, y al ver la estrella, ¿quiénes vieron la estrella? Los que vinieron a adorarle, vieron la estrella, se regocijaron. ¿Quiénes se regocijaron, hermanos? Los que vinieron a adorarle, se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, cienzo y mirra. Ok, aquí tenemos otra forma de ver cómo se expresa la voluntad, el corazón, la determinación de aquellos que entienden para qué Jesús nació en Navidad. Jesús nació en Navidad, fue enviado por Dios para que fuese adorado como Rey. Entonces reconocen la suprema majestad en el Rey llamado Jesús. Y lo segundo que vemos ahí es que hay una expresión de consagración, pero es una consagración placentera. Permítanme explicárselos. Noten aquí lo que leemos en el versículo 10, el regocijo. Hay una emoción, hermano, hay una emoción casi, ¿cómo se llama? Indescriptible por las palabras. O sea, el apóstol Mateo tiene que valerse de más de una palabra para tratar de expresar o capturar en un retrato fijo la experiencia de aquellos sabios, que no son tres, por cierto, hermanos. Eso es tradición católica. Aquí no se nos dice que fueron tres, sino que dice que vinieron ¿cuántos? Unos magos. Uno significa un plural indefinido, más de uno. Pudo haber sido dos, pudo haber sido tres, pudo haber sido cuatro, pudo haber sido cinco, no sé. Pero noten el efecto en estos sabios de haber encontrado la estrella. Dice aquí, y al ver la estrella. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Mateo está diciendo? Que la estrella fue la causa de su adoración, es decir, ellos se alegraron por la estrella y ahí nomás pararon. ¡Ay, encontramos la estrella! ¡Qué fascinante! Venimos a adorar la estrella. Ya sabemos que no, porque a continuación dice que entraron en la casa. Pero la estrella estaba representando precisamente, ¿qué cosa, hermanos? El encuentro con el Rey. Y al ver la estrella, ¿qué dice la palabra de Dios? Se regocijaron. Miren las palabras que el apóstol Mateo tiene que utilizar, porque la experiencia de aquellos que vinieron a adorar al Rey nacido es tan grande que las palabras son pocas. Miren lo que hace Mateo, el apóstol. Se regocijaron. Yo creo que con eso se ha bastado para decir ¿qué cosa? Que se alegraron mucho. Pero no, dice esto. Se regocijaron con muy grande gozo. Eso ustedes y yo normalmente no hablamos así. ¡Ay, me regocijé con grande gozo! No, normalmente no hablamos así. Lo que el apóstol Mateo está tratando de hacer es dibujar un cuadro donde pueda uno ver la expresión más, hermanos, más placentera, emocional o emocionante que un ser humano puede experimentar. Él utiliza palabras que tratan de superar lo que con las palabras podemos decir. Se queda poco, esa es la idea del apóstol Mateo, se queda poco con las palabras. Se regocijaron
con muy grande gozo. Hubo un estremecimiento en sus corazones, probablemente lloraron, probablemente gritaron, probablemente se brincaron de alegría, probablemente se chocaron las manos, probablemente, no sé, comenzaron a correr, probablemente se quedaron, no sé, algo, hubo una experiencia emocional increíble para el apóstol Mateo, tan increíble que solo puede decirse, regocijaron con muy grande gozo, sobremanera, estremecedora. Hermanos, ¿qué es lo que a ustedes, alguna vez han tenido una experiencia estremecedora emocionalmente? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar a la de este sabio, de estos sabios? ¿Cuándo ha sido alguna vez que ustedes se han llenado de tanto regocijo, que se han estremecido, que se han vuelto como locos, que se han sentido excitados en sus emociones, sus deseos han llegado al punto máximo de la satisfacción y se sienten en plenitud? ¿Cuándo? No, a ustedes no les pasa eso. No es que a los terrícolas no les pasa eso. Hombre, caramba, algo malo está pasando. O estamos mintiendo y no queremos admitir que a veces las cosas que nos provocan tanta emoción son cosas baratas, son cosas tan bajas. Algunos han dicho que los seres humanos somos las criaturas que nos conformamos con lo más mínimo para sentirnos contentos y alegres. Y probablemente sea cierto, hermano. Con un teléfono smartphone, ¿cómo nos sentimos? Con un televisor de esos en la casa, ¿cómo nos sentimos? Imagínense ver llegar a alguien de su casa con una pantalla de esa a la casa, donde apenas tienen comedor para comer, y entra ahí fulanito con un regalo. Hermanos, nosotros tenemos emociones, las expresamos de diferente manera, pero tenemos emociones, tenemos expectativas, ansiamos experimentar algo de plenitud, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Algunos lo buscan en un objeto, otros lo buscan en una persona. Pero déjeme decir algo, tanto en un objeto como en una persona, tal experiencia de plenitud, tal experiencia de estremecimiento, de emoción, es pasajera. Es pasajera. Pero yo creo que esta experiencia que tuvieron aquellos sabios no fue pasajera. Se convirtió en ellos en hermanos, les cambió la vida. Les cambió la vida. Se fueron, regresaron a sus lugares, no sabemos más de ellos, pero se regresaron con esa misma experiencia, con esa misma plenitud en sus corazones, porque encontraron ¿a quién? Al que vinieron a adorar. Se encontraron con el Rey nacido. Ellos no brotaron de alegría de manera, ¿cómo se llama?, fingida, no brotaron de alegría sin ninguna causa, se gozaron sobremanera. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la estrella vieron que se paró, se posó, dice la palabra del versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Ahí está, vieron al niño. Cuando vieron al niño, ahora aquello que comenzó por ver la estrella que se posa sobre la casa, ahora no para, ahora aumenta, va de aumento en aumento aquella experiencia tan placentera, de tanta alegría, de tanta emoción, de tanto regocijo, de tanto llanto, no lo pueden creer. Y ahí encontraron ¿a quién? Al niño. ¿Quién es el centro de atención para ellos? No es María, aunque notamos aquí que dice, vieron al niño con su madre María. Y luego dice, y postrándose. La atención estaba ¿en quién? No en María, no en los dos, porque entonces el apóstol Mateo hubiese escrito, y postrándose los adoraron, pero hay un singular ahí, lo adoraron y es masculino. Y lo adoraron, ¿a quién adoraron? Entonces, María no puede ser adorada, no importa que sea la mamá. Ellos vinieron a buscar al Rey, no a la reina. Al Rey para adorarle. Esto no es asunto de anticatolicismo, hermanos. Esto es simplemente escritura bíblica, es simplemente palabra de Dios. No es anticatolicismo. Entonces, ellos tuvieron esa experiencia que
que los sobrecogió, que los estremeció y que les cambió la vida, porque vieron al niño. La palabra ver al niño es interesante porque la acción de ellos de verlo es contemplarlo, es una contemplación. Y se imaginan por tanto tiempo cuánto quisieron ver esto. ¿Se acuerdan? ¿Se imaginan? Y llegar a ese momento de verlo. Y vieron al niño. Pero ese niño era el rey, al que ellos habían venido a adorar. Y es todo, es el centro de atención, es toda la atención para él, el rey, el rey. Qué regocijo. Ahora noten ustedes aquí, que habiendo este regocijo, experimentando este regocijo, al ver al niño, ¿qué ocurre después? ¿A qué lleva este regocijo? ¿Con qué se combina este regocijo? ¿Acaso esa alegría se queda corta, se queda simplemente como algo momentáneo, como algo, ¿cómo se llama? Algo simplemente emocional? No. Aquí encontramos algo más que el apóstol Mateo nos relata para darnos a conocer teológicamente, que entendamos lo que Dios espera, que entendamos de adoración. ¿Saben qué? Hay otro asunto que involucra la adoración al Rey nacido en Navidad. No solamente esa experiencia de regocijo, de estremecimiento, de emoción, sino también dice, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿A qué los llevó a aquella experiencia de regocijo? ¿A qué los impulsó a aquella experiencia emocionante? A consagrarse. Se consagraron ante este rey sin importar su edad. Ellos no vieron al niño con una ternura de bebé, vieron al niño con un asombro de majestad. Ellos contemplaron a un niño no por sus ojitos y la naricita como nosotros hacemos con los bebitos. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Su contemplación no fue por la apariencia física de una criatura indefensa. La contemplación fue por quién es, en esencia, al que venían a adorar. El Rey Supremo, la majestad divina que se hace visible. Y cuando eso ocurre, no se pueden contener, no se puede detener. Hermanos, la consagración al Rey no puede ser de otra manera que cuando se está emocionado e increíblemente asombrado y totalmente absorto por la admiración del que es el sujeto de tu adoración. Si Jesús, el nacido de Navidad, no es eso para ti, no te puedes llamar cristiano, porque Jesús es uno de entre otros que captura tu atención y tu asombro y tu admiración y tu reverencia y tu atracción. Así que no eres un cristiano. Un cristiano, para que tenga usted derecho de llamarse cristiano, es uno que está completamente centrado en Jesús. No tiene rival, no tiene competencia, no tiene igual. Alguien completamente dedicado a Cristo. Si no, no eres cristiano. Uno no puede ser cristiano sin Cristo, o uno puede ser cristiano más. No es un cristiano más plus, no es un plus y cristiano. Es cristiano porque todo lo encuentra en Cristo. Ellos entraron a casa, vieron al niño, tuvieron la contemplación y entre ese regocijo y emoción no se puede detener. Viene la consagración, por eso una consagración placentera, no es simplemente una consagración de formalismo, de ay sí, el rey, ay el rey. No, placentera, con gran alegría, con una tremenda emoción, capturado por completo por lo que representa ese rey y lo que es. Entonces, miren, de lo pasivo pasa a lo activo, como todo debe pasar en la vida cristiana, hermano. Cuando digo lo pasivo es lo siguiente, que cuando leemos en el versículo 10, se regocijaron o fueron regocijados, literalmente el texto griego llama la atención a que ellos experimentaron ese regocijo y esa alegría provocado fuera de ellos. En otras palabras, algo más fuera de ellos produjo el regocijo. Y ya sabemos que es Dios al momento en que les lleva al momento, al clímax de la revelación en la estrella, cuando ven al niño. Entonces, se regocijaron porque alguien más lo causó. Ya sabemos quién lo causó, o sea, no fabricaron esa emoción como nosotros a veces lo hacemos. Pero de lo pasivo, es decir, ya que ellos no provocaron el regocijo, sino que alguien más se lo provocó ante el efecto o como efecto de haber contemplado y encontrado al que vinieron a adorar, ahora lo pasivo va a lo activo.
la responsabilidad de uno. Lo activo es qué hago yo ahora ante lo que Dios ha hecho, ante lo que Dios ha producido, ante lo que Dios ha provocado, que Dios ha provocado este regocijo al poder al haber llevado a aquellos hombres, a aquellos magos a encontrar al rey nacido en Navidad. Ahora noten ustedes, literalmente, dice la palabra de Dios aquí, habiendo caído, aquí el apóstol Mateo otra vez utiliza varias palabras que parecen decir lo mismo, porque él siente que se queda corto para narrarnos la experiencia de aquellos adoradores. Miren lo que dice aquí, y postrándose lo adoraron. Esas dos palabras parece que fueran redundantes en el texto griego, o sea, en el idioma griego, porque postrar tiene que ver con la reverencia externa, ¿verdad? Que hace ¿cómo se llama? Hace una expresión así externa de adoración o de reverencia. Pero es que el apóstol Mateo quiere que nosotros entendamos que la adoración que merece el Rey nacido en Navidad, lo demanda todo o lo involucra todo. Involucra lo externo como lo interno. La primera palabra, postrándose, es la reacción externa. Y la siguiente palabra, lo adoraron, tiene que ver con lo interno. Miren esto, es una inclinación externa con el cuerpo, digámoslo así, y es una inclinación interna con el alma. O sea, una consagración total y plena. Todo el ser de uno se ve involucrado en la adoración. Uno no puede decir, yo adoro a Jesús en mi corazón, mientras que con el cuerpo se ve completamente aislado y divorciado del corazón y del alma. Uno tampoco puede decir, yo alabo a Dios con todo mi cuerpo, mientras que en el corazón está completamente, como fue la acusación de Jesús a aquellos falsos, ¿cómo se llama? Adoradores, ¿se acuerdan? Ustedes, su corazón está lejos de mí cuando adoran. Entonces, ¿qué es lo que produce encontrarse con el Rey de la Navidad? Adoración. ¿Y cómo debe ser expresada esa adoración? Dice aquí el apóstol Mateo, como una consagración placentera, el todo de mí, adentro y por fuera, adentro y por fuera. Tenemos que tener cuidado porque a veces, hermanos, nosotros caemos en el extremo de decir que lo que a Dios le importa es lo que ve en mi corazón. Es verdad, pero a veces usamos eso como pretexto para divorciar lo externo de lo interno. ¿Verdad, hermanos? Imagínense que ustedes digan, yo estoy adorando emocionalmente, emotivamente, con gran alegría al Señor en mi corazón, y lo que se refleja en ustedes, ¿qué? No, ¿verdad? Es incongruente, ¿verdad, hermano? Es incongruente. Una adoración genuina, producto de haber encontrado en el Hijo de Dios nacido como Rey, el asombroso Rey, es que lo involucra todo, amados. Lo involucra todo. Claro, tienen Rey. Dice que cayendo de rodillas se postraron delante de Él, lo reverencian como el Mesías, el Rey de los judíos. La idea para ellos es, por fin tenemos Rey. Por fin tenemos Rey. Uno que es sobre todos, el perfecto, el santo, el eterno. Todos los títulos, todas las expresiones que el Antiguo Testamento reservaban para el Mesías, por fin ellos miraban que era una realidad en una persona allí, indefensa, pero miraban en ese pequeño cuerpo toda la plenitud de la deidad. Y eso los tenía completamente, hermanos, consagrados y con un enorme placer. No es para menos. Ellos estaban allí rendidos. Cuando ellos se postran, como era la costumbre en aquella época, y caen de rodillas, ellos están diciendo, lo aceptamos. Pero no solamente eso, están diciendo, te entregamos lo que somos. Te entregamos lo que somos, eres nuestro dueño. Y miren, los regalos que ellos dan, precisamente, representan lo que internamente ellos han determinado al consagrarse a este Rey. Tú eres nuestro dueño. Todo lo que nosotros somos y nos pertenece, representado en estos regalos, es tuyo. Ahí está el reflejo de una consagración placentera ante el Rey que nació en Navidad, ante el Jesús nacido en Navidad, el Rey que nos envió Dios. Dice el versículo 11,
le ofrecieron presentes o le dieron. La mejor forma de expresarle, le dieron. No le ofrecieron como dice, ¿querés? Es le dieron, le entregaron. ¿Qué le entregaron? Pero antes de eso, abriendo sus tesoros. Abriendo sus tesoros. Miren, hermanos, esto es adoración. Esto es adoración para el rey. Cuando uno adora, uno abre su tesoro. Cuando uno se consagra, uno abre su tesoro. En este caso, este fue el tesoro de ellos. ¿Cuál es nuestro tesoro? Jesús dijo que donde esté nuestro corazón, ahí va a estar. O donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, y viceversa. Donde pongas tu corazón, eso es tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué es nuestro tesoro, hermano? Primordialmente nuestro tesoro está en el corazón, sobre toda cosa guardada. Y en aquella época los hebreos, cuando pensaban en guardar algo, era un tesoro. Sobre todo tesoro guardado. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De quién es tu corazón? ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Qué representa el corazón para Dios? El corazón representa lo que piensas, lo que deseas, lo que anhelas, lo que buscas, más que cualquier otra cosa. Y todo lo que sucede adentro de ti, eso va a determinar lo que hagas por fuera. Porque donde eso ocurra, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, o sea, de ahí sale lo que vives. De ahí sale lo que hablas, de ahí sale lo que quieres, de ahí sale lo que tu conducta, de ahí sale todo de tu corazón. Así que si tu tesoro, si no le has abierto a Jesús completamente tu vida, tu ser, entonces, ¿cómo le vas a adorar? ¿Cómo le vas a adorar de ese modo, de esa forma, con una consagración placentera? Saben, todos nosotros, tenemos un corazón lleno de maldad. Jesús dijo que el hombre de su mal corazón saca lo malo. Y el hombre de su buen corazón saca lo bueno. De la abundancia. Pero esta es la cosa. ¿Quién de nosotros tiene puro y buen corazón? Necesitamos, antes de adorar, necesitamos al Rey que nos dé un nuevo corazón. Para sacar buenos tesoros, buenas cosas para Él. Él produce nuevos pensamientos, Él produce nuevos deseos. Si Él no está en el centro de tu corazón, si Él no está controlando tu ser interior, ya sabes que Él lo está controlando. El mal, el pecado, la maldad, la malicia, la carne, como le llaman las Escrituras. ¿Y saben qué es la carne? La carne es un poder invisible, pero que se hace visible a través de una manifestación de acciones que dice el apóstol Pablo que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, nosotros leemos eso, aunque no es una lista completita, pero es suficiente como para poder identificar esas obras de la carne. Lo que sale de la carne es Gálatas capítulo, miren conmigo, recordemos esto. Sí, Gálatas capítulo 5. Verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque han ¿qué? Rechazado el rey. No quieren vivir bajo la autoridad del rey. Son Herodes. Vean el contraste entre estos adoradores que deliberadamente buscaron adorar al Hijo de Dios y quienes consagraron placenteramente su vida a la adoración a este rey y no a otro, aunque eso le costara lo que costara. Vean el contraste. Si ven, y con esto podemos ir llegando a la conclusión de este mensaje, miren,
Verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué pasó con Herodes? ¿Por qué Herodes no hizo lo que los sabios hicieron? ¿Qué pasó con él? Mira el versículo 3, volviendo al capítulo 2, oyendo esto el rey Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque él dijo, nadie puede ser el soberano más que yo. Soy el rey. Y este es el mundo, y en este mundo yo gobierno, y no quiero que nadie se meta en mi vida. Yo quiero ser el centro del mundo y del universo. Yo quiero estar a cargo de mi vida y a cargo de la vida de los demás. Yo quiero controlarlo todo. Este malvado y perverso hombre, que más adelante sabemos la historia, muere como cualquier mortal, pero muere con destino eterno del infierno. Amados míos, cuando no se experimenta la adoración en aquel nacido en la Navidad, como lo vemos aquí, con una consagración de esta manera placentera, y lo que involucra ahí, como hemos explicado, tú te conviertes en un Herodes, o mejor dicho, tú manifiestas que eres un Herodes. Estás dispuesto a matar, no la Navidad solamente, al Jesús de la Navidad. No lo quieres presente en tu vida, quieres que esté eliminado. Y te quieres sentir de algún modo bien en la Navidad, creando otro ser que se ajuste a ti para estar feliz. Pero no es otra cosa que te conviertes en un asesino, en un homicida, en un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. Así que, ¿qué prefieres ser? ¿Un adorador que se somete con alegría al rey de la Navidad? ¿O en un asesino, en un enemigo de Dios, que se convierte en un idólatra, que por su propio pecado morirá y morirán sus delitos y pecados? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Por qué el rey Herodes se turbó? Ya sabemos por qué se turbó. No quería que Jesús fuera su autoridad final. No quería que este rey le ordenara qué hacer, le prohibiera qué hacer y le dijera, esto no, esto sí. Hermanos, la adoración de uno comienza en el corazón, para Dios. Y lo que mueve nuestra adoración es nuestra fe en la palabra de Dios, lo que dice acerca de Dios. Si Él dice, esto no tienes que hacerlo, nosotros decimos, no lo haremos, Señor. Si Él dice, esto tienes que hacerlo, nosotros decimos, sí lo haremos, Señor. Eso es adoración. No podemos llamar adoración únicamente aquello que solemos hacer, o solemos decir y hacer porque nos es fácil. La adoración es cuando Dios recibe la rendición total y completa de nuestras vidas. Muy bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Lo que hemos aprendido hoy en este pasaje es que Dios envió a su Hijo para adorarle como el Rey mundial, el Rey del mundo. Nadie queda exento de este decreto celestial. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, explicando este personaje nacido en Navidad como el merecedor de la adoración, tal y como fue entregada por los sabios. En Filipenses capítulo 2 dice el apóstol Pablo, ustedes conocen este pasaje, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí está, lo que pasó con los sabios, ¿se acuerdan? Se doblaron de rodillas. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, creo que el apóstol Pablo está visualizando una rendición forzada en ese pasaje. Lo que hace la diferencia con los sabios no fue una rendición forzada, sino una adoración placentera, una consagración placentera. ¿Por qué? Porque de nada servirá que un día, como enemigo de Dios, el rey ponga su pie sobre tu cuello y lo pegue al piso para que te doblegues y de rodillas. Bueno, la verdad, estoy simbolizando, porque él no necesita poner el pie. Con una hora dice, agáchate. Como le hacemos nosotros a las mascotitas, a los perritos, abajo. Y los perritos, ¿verdad? Así. El rey va a decir, abajo. Y abajo va a caer. Pero nosotros no, ¿verdad? Los que estamos adorando ya al Rey nacido en Navidad, no tendremos que caer de esa manera.
¿verdad? No tendrás que ordenarlo de esa manera. Es un placer para nosotros. Es un placer para nosotros. Pero desde hoy tiene que comenzar, hermano. Desde hoy tenemos que librar esa batalla en el Espíritu de Dios, con Cristo presente en nosotros. Tenemos que librar la batalla contra la idolatría, no solo en esta temporada, sino en todo tiempo. Así que la adoración incondicional a Jesucristo como el Rey que vino para ser adorado, ese Rey mundial, se puede manifestar de dos formas. Dijimos, número uno, como una intención deliberada. Eso significa que mi voluntad tiene que estar totalmente determinada para ello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me ha seducido hacia eso. Es la causa de mi voluntad deliberada. Número 3, como una consagración placentera. ¿Por qué? Porque al asombro, al ver, al contemplar el Dios que adoramos, el Rey nacido, el Rey mundial nacido, que ha cumplido las promesas divinas y que cumplirá lo que hace falta por cumplir, quedamos completamente perplejos. Y nuestro ser, externamente, internamente, ¿qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen? Concuerdan para consagrarnos por completo al Dios que adoramos. ¿Cómo podrías adorar a Jesús como Rey si aún no has sido librado del Rey que te ha gobernado? Tú naciste con un Rey, con un yugo sobre tu corazón, el pecado y la maldad. Para que tú puedas adorar a este Rey, tienes que ser librado de ese reino. Y la palabra dice que el que vas a adorar se gana el derecho de ser adorado, porque es el mismo que te libra de ese yugo opresor, de ese yugo maligno llamado pecado. Dice la palabra de Dios que el Padre nos traslada al reino de su amado Hijo, de las tinieblas a esa luz. Para poder adorar a Jesús, a Cristo, el Rey nacido, tú tienes que pedirle a Dios, totalmente convencido de que eres uno que no adora verdaderamente a Jesús. Tienes que confesarlo, tienes que reconocerlo. Si tú no has experimentado ese estremecimiento, si no hay emoción en ti, si no hay asombro en ti, si no te captura la esencia del divino ser que nació en la Navidad, si tú ves a Jesús como cualquier otro sujeto al cual tú puedes recurrir en cualquier momento para un auxilio momentáneo, pero no como el Rey soberano que incondicionalmente te tienes que someter, esta es la noche para que te arrepientas. Porque no has tratado al Rey nacido en Navidad, que fue enviado por el Padre para ser adorado, como merece. Arrepiéntete de tu idolatría y de tu rechazo. No tienes más nada que hacer que admitirlo. Has sido un idólatra. Y hoy eso puede dejar de serlo. Si confiesas y crees que Jesús es el único Rey del mundo a quien le debes toda adoración. Hoy puede ser. Y ese mismo a quien tú quieres adorar hoy es el mismo que te puede librar hoy. Te puede perdonar, te puede salvar. Y entonces capacitarte para una consagración placentera. Ahora piensen, ¿cómo vivir sometido incondicionalmente a Jesús? ¿Cómo vivir sometido incondicionalmente a Jesús? Bueno, aquellos reyes se sometieron incondicionalmente desde el momento en que ellos renunciaron por completo a su derecho y lo reflejaron con esas acciones que hicieron. Hermanos, aquellos reyes corrieron peligro. Seguramente se dieron cuenta cuando Herodes dio la orden de matar. Y probablemente ellos fueron también objeto de persecución. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que el rey le había dicho que hicieran. ¿Qué les había ordenado el rey? Cuando lo encuentren, vengan y díganme dónde lo encontraron. Y ellos mintieron o ocultaron la verdad. Eso, hermanos, es pena de muerte. Eso hubiese sido considerado en aquella época, como en cualquier parte, como traición ante los intereses políticos del reino de Herodes. Pero no les importó. No les importó eso. Someternos a nuestro rey no debe importarnos perder la vida con tal de que seamos leales y fieles y entregados y devotos a él. Amados míos, no nos entreguemos a otras cosas y otros objetos que parecen de valor, pero que realmente esos sí nos roban el corazón para el Señor. Seamos incondicionales con él porque él fue incondicional. Mientras que Herodes trató de matar a Jesús en la época de su nacimiento, Dios no lo permitió. Pero más adelante, cuando él creció, Dios lo entregó a morir por nosotros. Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. El mismo niño indefenso que estaba allí, que tuvo que ser protegido por José y María, es el mismo que ideó el plan para que el ángel dijera, vayan para allá, porque él mismo no podía perder la vida, porque la vida la tiene él en sus manos. Pero más adelante, hermanos, estuvo dispuesto a dar el rey su vida
por sus adoradores. Amados, ¿qué mejor rey tenemos para adorar que este? Que estuvo dispuesto a dar su vida para ganar más nuestro corazón, nuestra vida, y que le adoremos a Él. Entonces, cuando pensemos en Jesús, siempre que pensemos en el Hijo de Dios que nació en Navidad, pensemos, he venido a adorarle. ¿Verdad que sí? He venido a adorarle. Y viéndolo, me postro y le adoro. Como pasó con aquellos hombres de la antigüedad, puede pasar en nosotros hoy también. Que Dios lo haga, que Dios lo conceda, se lo pido con todo mi corazón. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Amoroso Padre, nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por concedernos tener la atención a tu palabra, y gracias por llevarnos, oh Señor, de nuevo a tratar con nuestro corazón y la idolatría que allí, Señor, es latente, es palpable, tú la conoces, y cómo somos propensos a la idolatría y a la falsa adoración. Te damos gracias por poner en nuestro corazón esta verdad teológica de que tú enviaste a tu Hijo a nacer como hombre y como Dios. Vino al mundo siendo Dios para ser el Rey adorado de todos nosotros. Señor, este Rey adorado es el que nos salva, el que nos libra, el que nos perdona. Es el Rey que dio su vida y la entregó por nosotros. Es el que estuvo dispuesto como Rey a humillarse y llegar al extremo de ser un esclavo y un condenado en la cruz. Por eso merece nuestra adoración. Él es el exaltado tuyo, Padre, y es a quien tenemos que exaltar. Por favor, toma nuestro corazón, y a cada uno de nosotros prepara nuestro corazón cada día, moldéalo, transfórmalo, prepáralo, adiéstranos, para que podamos ser capaces, oh Señor, de vivir una vida externamente rendida e internamente consagrada a tu Hijo, nuestro Salvador, el Rey que adoramos. Te lo pedimos para que sea glorificado. Todos juntos decimos, Padre, amén. Que Dios les bendiga, amados.